Nunca pensé que ir a ver cómo estaba la madre de alguien cambiaría mi vida por completo. Me llamo Marcus, tengo 24 años y me dedico a reparar coches a las afueras de Atlanta. Mi novia Emma me llamó sobre las 9 de la noche, con la voz tensa por la preocupación. Su madre no contestaba al teléfono, algo que, al parecer, nunca había ocurrido. Emma estaba en Miami visitando a su hermana y no podía volver hasta la mañana siguiente. Me pidió que fuera a su casa para asegurarme de que todo estaba bien. Le dije que sí sin pensarlo dos veces. Rachel, la madre de Emma, vivía a unos 15 minutos, en un barrio tranquilo con grandes robles y casas que por la noche parecían todas iguales. Había estado allí muchas veces para cenas y cumpleaños. Siempre me había parecido una mujer agradable, organizada, de las que tienen la vida bien encaminada. Cuando llegué a la entrada noté que algo no iba bien. La luz del porche estaba encendida, pero la casa estaba a oscuras. No se veía el resplandor de la televisión a través de las ventanas. No había movimiento, solo un silencio que se sentía demasiado pesado. Subí los escalones y fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en el columpio del porche con pantalones de chándal y una camiseta vieja, sin zapatos, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, como si intentara mantener las piezas juntas. Tenía la cara manchada y roja, del tipo de rojo que se obtiene después de llorar durante horas. Se me hizo un nudo en el estómago. Me detuve a unos metros de distancia, sin saber qué decir. Ella levantó la vista lentamente e intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Hola, Marcus», dijo, con una voz apenas audible. «Emma ha estado intentando llamarte», le dije, acercándome a ella. «Está preocupada». Rachel asintió con la cabeza, sin mirarme realmente. «Lo sé, mi teléfono está dentro. No podía soportarlo». Me senté en los escalones, dejándole espacio, pero lo suficientemente cerca como para que supiera que no me iba a marchar. «¿Estás bien?», le pregunté, aunque era obvio que no lo estaba. Ella exhaló un suspiro tembloroso y negó con la cabeza. «David se ha ido», dijo. «Mi marido. Se fue esta tarde». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. No sabía qué decir. «¿Se fue a dónde?», le pregunté, con la esperanza de que tal vez solo fuera un viaje o algo temporal. Ella se rió, pero sonaba desconsolada. Me dejó, para siempre. Hizo las maletas mientras yo estaba en el supermercado. Y cuando volví, había una nota en la encimera de la cocina. Decía que llevaba años infeliz. Decía que había conocido a alguien en el trabajo que le hacía sentir vivo de nuevo. Su voz se quebró al decir eso y se tapó la boca con la mano, como si pudiera reprimir el dolor. Sentí un nudo en el pecho. Había visto a David unas cuantas veces. Siempre me había parecido un tipo normal, tranquilo, que trabajaba en finanzas o algo así. Nunca hubiera imaginado que haría algo así. «¿Cuánto tiempo llevaban casados?», le pregunté. «23 años», respondió, mirando fijamente a la calle oscura. 23 años, y ni siquiera fue capaz de decírmelo a la cara. Nos quedamos allí sentados un rato, ella en el columpio y yo en los escalones, sin decir gran cosa. Un coche pasó lentamente, con los faros barriendo el jardín antes de desaparecer. Ella lo vio alejarse como si esperara que diera la vuelta, que volviera, que él hubiera cambiado de opinión. Pero no fue así. «No pude entrar», dijo después de un largo silencio. «Lo intenté, pero todo lo que hay ahí dentro parece pertenecer a una vida que ya no existe. Cada habitación tiene un recuerdo, y ahora mismo no puedo soportar los recuerdos». Lo entiendo. A veces, estar rodeada de lo que solía ser normal es peor que no estar en ningún sitio. «¿Quieres que llame a Emma?», le pregunté, «para decirle que estás bien». Rachel negó rápidamente con la cabeza. «Todavía no. No quiero arruinarle el viaje. Se preocupará y volverá corriendo, y ahora mismo no puedo soportarlo». Entonces me miró. Me miró de verdad y sus ojos estaban tan desesperados que me dolía el corazón. «¿Puedes quedarte aquí esta noche?», preguntó. «No puedo estar sola en esa casa. Sé que es mucho pedir, pero necesito a alguien aquí que no me haga un millón de preguntas ni intente arreglarlo todo». Debería haber dicho que no,
Debería haber llamado a Emma, explicarle la situación, pensar en otra solución. Pero al ver a Rachel allí sentada, destrozada, no fui capaz de dejarla sola. Sí, dije, puedo quedarme. Sus hombros se relajaron con alivio. Gracias, susurró. Nos quedamos en el porche un rato más. Habló a trozos, fragmentos de frases sobre sentirse invisible, sobre darse cuenta de que había pasado 2 décadas haciéndose más pequeña para que él se sintiera más grande. Dijo que no recordaba la última vez que David la había mirado de verdad, que la había visto como algo más que la persona que mantenía la casa en marcha y acudía a los eventos del trabajo con la sonrisa adecuada. Yo me limité a escuchar. No intenté decirle que todo iría bien, que lo superaría o ninguna de esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué más hacer. Me limité a sentarme allí y dejar que se desahogara. Hacia las 11, los mosquitos empezaron a picar y la humedad se volvió tan densa que resultaba asfixiante. Finalmente entramos en la casa. Era tal y como ella la había descrito, congelada en el tiempo, esperando una versión de la vida que no iba a volver. Fotos familiares en las paredes, su chaqueta todavía colgada junto a la puerta, una taza de café en el fregadero. Ella se movía por la casa como un fantasma, tocando las cosas con delicadeza, enderezando un marco de fotos, cogiendo un libro y volviéndolo a dejar en su sitio. Rachel se dirigió directamente a la cocina, como si fuera un acto instintivo. Empezó a sacar cosas de la nevera, aunque ninguna de las dos había dicho que tuviera hambre. Creo que solo necesitaba algo que hacer con las manos, algún tipo de rutina normal a la que aferrarse. Encontró un recipiente con restos de pasta y lo metió en el microondas. Cogió 2 tenedores del cajón y nos quedamos allí, en la encimera, comiendo salsa marinara fría y fideos tibios porque ninguna de las dos quería esperar a que se calentaran del todo. Era extraño y triste, pero de alguna manera era perfecto para ese momento. Me contó más cosas mientras comíamos, sin ningún orden en particular, simplemente lo que se le ocurría. Cómo David solía llevarle el café a la cama los domingos cuando Emma era pequeña. Cómo eso había dejado de ocurrir hacía años y no sabía decir exactamente cuándo. Cómo se había convencido a sí misma de que eso era lo que pasaba en los matrimonios largos. Que las mariposas y el romanticismo se desvanecían y te acomodabas en una rutina cómoda. Excepto que no era cómodo, dijo, pinchando un trozo de pasta. Era solitario. Me sentía sola en mi propia casa con alguien durmiendo a 1 metro de mí cada noche. Le pregunté si lo había visto venir y ella negó con la cabeza. Quizás debería haberlo hecho, pero no me permití mirar demasiado de cerca. Es más fácil fingir que todo va bien que admitir que vives con alguien que dejó de preocuparse hace años. Tiró el recipiente a la basura, aunque quedaba comida, se lavó las manos en el fregadero y se quedó allí de pie, agarrándose al borde de la encimera. Sus hombros comenzaron a temblar y me di cuenta de que estaba llorando de nuevo, en silencio, como si intentara que yo no la oyera. Me acerqué, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que supiera que estaba allí. Se dio la vuelta y se cubrió la cara con las manos. Lo siento, dijo a través de sus dedos. No deberías tener que ver esto. No te disculpes, le dije. Tienes derecho a derrumbarte. Bajó las manos y me miró con el rímel corrido bajo los ojos y la cara roja de hinchada. Eres un buen chico, Marcus. Emma tiene suerte. Eso me hizo sentir culpable por razones que aún no podía explicar. Nos trasladamos al salón porque la cocina me parecía demasiado luminosa, demasiado expuesta. Cogió una manta del armario del pasillo y se acurrucó en un extremo del sofá. Yo me senté en el otro extremo, manteniendo la distancia entre nosotros porque no sabía qué más hacer. Encendió la televisión solo para tener ruido de fondo, un programa nocturno que ninguno de los dos veía. Nos sentamos allí, bajo la luz parpadeante, y ella empezó a hablar de su matrimonio de una manera que parecía que estaba tratando de entenderlo ella misma. Dijo que David había cambiado después de que le ascendieran hace 5 años. Empezó a trabajar hasta más tarde, a vestirse mejor, a comportarse como si su casa fuera solo el lugar donde dormía entre las partes importantes de su día. Ella le preguntó una vez por qué y él le dijo que estaba siendo paranoica, que solo estaba estresado por el trabajo. Así que ella le creyó,
porque ¿qué otra cosa podían hacer? Ahora se preguntaba cuánto tiempo llevaba viendo a esa otra mujer, si había señales que se le habían escapado o que había ignorado, si tal vez una parte de ella lo sabía y simplemente no quería afrontarlo. Hacia medianoche me preguntó por Emma y por mí, cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos juntos. Le hablé de la cafetería donde trabajaba Emma, de cómo había ido 3 días seguidos antes de atreverme a pedirle su número. Rachel sonrió al oírlo, esta vez con una sonrisa sincera. Siempre has sido muy exigente, dijo. Tú debes de ser especial. En ese momento no me sentía especial, sentado en su salón en mitad de la noche mientras mi novia no tenía ni idea de dónde estaba ni de lo que le estaba pasando. Probablemente debería enviarle un mensaje a Emma, dije. Saqué mi teléfono. Hazle saber que estás bien. Rachel asintió. Dile que estoy bien, solo cansado. Mi teléfono se había quedado sin batería antes. Lo estaba cargando. Envié el mensaje, sencillo, sin mencionar que estaba en la casa. Emma respondió de inmediato, aliviada. Dijo que llamaría a su madre por la mañana. Guardé el teléfono y cuando levanté la vista, Rachel me miraba con una expresión que no pude descifrar. Gracias por esto, dijo, por quedarme, por no hacerme sentir loca o patética. No eres patética. Le dije que estaba herida. Hay una diferencia. Entonces algo cambió en la habitación. Fue sutil, pero la forma en que me miraba cambió. Se convirtió en algo más que simple gratitud. O tal vez lo imaginé. Tal vez quería imaginarlo porque estar allí sentado en la oscuridad con alguien que me necesitaba me hacía sentir importante de una manera que trabajar con coches nunca lo había hecho. Se envolvió más en la manta y noté que temblaba, aunque no hacía frío. ¿Quieres que suba la calefacción?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Estoy bien, solo cansada, cansada de todo. Hablamos durante otra hora sobre cosas al azar, la vida, los sueños que la gente abandona, los remordimientos que se acumulan sin que te des cuenta. Me contó que solía pintar, que quería estudiar arte en la universidad, pero sus padres le dijeron que no era práctico, así que se licenció en empresariales. Conoció a David en segundo curso, se casó justo después de graduarse y tuvo a Emma 2 años después. En algún momento de todo eso dejó de pintar y no recordaba por qué. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona?, me preguntó. Como si hubieras tomado decisiones que parecían correctas en ese momento, pero ahora miras a tu alrededor y no reconoces nada. Sí, le dije, aunque no estaba segura de haberlo hecho, solo sabía que ella necesitaba oír que no era la única que se sentía perdida. Se quedó dormida alrededor de las 3 y tomó, allí mismo, en el sofá, en medio de una frase en la que hablaba de las vacaciones que ella y David habían planeado para su aniversario el mes siguiente, y que obviamente ahora no iban a poder disfrutar. Su respiración se estabilizó y su rostro se relajó, finalmente tranquilo por primera vez desde que llegué. Cogí otra manta del armario y se la puse encima. Luego me acomodé en el sillón reclinable al otro lado de la habitación. No dormí mucho, solo dormité de vez en cuando. Seguí comprobando que seguía respirando, que seguía bien. La casa crujía y se asentaba a nuestro alrededor. La nevera zumbaba desde la cocina. Un perro ladraba en algún lugar de la calle. Sonidos normales en una noche que se sentía todo menos normal. Pensé en Emma, en lo que le diría cuando me preguntara cómo estaba su madre. Pensé en Rachel y en cómo alguien podía estar con una persona durante 23 años y seguir sintiéndose invisible. Pensé en mi propia vida, en mi propia relación, en si le prestaba suficiente atención o si la vivía como un sonámbulo, como aparentemente había hecho David. Pero sobre todo, me quedé allí sentado en la oscuridad, observando a Rachel dormir y sintiendo que algo importante estaba sucediendo, aunque aún no entendía qué. Me desperté y vi a Rachel de pie en la puerta de la cocina, observándome dormir. Durante un segundo, ninguno de los dos dijo nada. La luz entraba por las ventanas, suave y gris. Debían de ser alrededor de las 7. Ella tenía los brazos cruzados, el pelo revuelto y los ojos todavía hinchados, pero menos salvajes que la noche anterior. «Roncas», dijo,
casi sonriendo. Me senté en el sillón reclinable, con el cuello rígido por el extraño ángulo en el que había estado durmiendo. Eso es mentira, dije, frotándome la cara. Ella se rió, silencioso pero real, y me sentí como una pequeña victoria después de todo. He hecho café, dijo, desapareciendo de nuevo en la cocina. La seguí, con el cuerpo dolorido por la silla. El café era fuerte y negro, y el vapor se elevaba de las 2 tazas que había colocado sobre la encimera. Nos quedamos allí de pie, bebiéndolo en silencio. Ambos evitábamos el tema tabú, que era lo que iba a pasar ahora. ¿Cómo sería ese día, si debía irme o quedarme? Rachel habló primero. No quiero estar en esta casa hoy, dijo, mirando fijamente su taza. Cada rincón me recuerda a él y no puedo pensar con claridad aquí. ¿A dónde quieres ir?, le pregunté. Se encogió de hombros. A cualquier parte, a ningún sitio. Pero aquí no, así que nos fuimos. Ni siquiera terminamos el café. Cogimos nuestros zapatos y salimos por la puerta principal como si estuviéramos huyendo de algo. Mi camioneta todavía estaba en la entrada y nos subimos sin ningún plan. Empecé a conducir hacia el sur, sin destino, solo siguiendo las carreteras que parecían menos transitadas. Ella bajó la ventanilla y dejó que el viento le diera en la cara, con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si intentara llenar sus pulmones con algo más que el aire viciado de su vida. Terminamos en el Parque Estatal, a unos 40 minutos de la ciudad, en un lugar llamado Sweetwater Creek. Había estado allí una vez con unos amigos para hacer senderismo, pero eso fue hace años. El aparcamiento estaba casi vacío, solo había un par de coches que pertenecían a excursionistas serios que probablemente habían llegado allí al amanecer. Al principio, caminamos por el sendero sin hablar mucho. El camino era de tierra y rocas, y serpenteaba entre árboles frondosos que tapaban casi todo el cielo. Se podía oír el arroyo corriendo en algún lugar más abajo. Los pájaros hacían ruido arriba, pero sobre todo se oían nuestros pasos y nuestra respiración. Rachel parecía diferente aquí, menos como la madre de alguien o la esposa abandonada de alguien, más como una persona que intenta aclarar sus ideas. A los 20 minutos llegamos a un mirador desde donde se veía todo el arroyo extendiéndose abajo. El agua corría rápido sobre grandes rocas grises. Los árboles a ambos lados hacían que pareciera que habíamos entrado en otro mundo. Ella se paró al borde de la barandilla de madera y yo me quedé unos metros atrás para darle espacio. Antes era divertida, dijo de repente, sin darse vuelta. Antes de David, antes de Emma, antes de la hipoteca y las reuniones de la PDA y las cenas en las que todo el mundo finge que su matrimonio es perfecto. Yo era la chica que se quedaba fuera hasta muy tarde y decía que sí a las cosas sin planear cada detalle. ¿Cuándo dejé de ser esa persona? Quizá no dejaste de serlo, le dije. Quizá solo la enterraste bajo todo lo demás. Se volvió para mirarme y algo en su expresión hizo que mi corazón latiera más rápido. Eres muy amable, Marcus. Emma no me lo dice lo suficiente, pero yo lo veo. La forma en que escuchas, la forma en que apareciste anoche sin dudarlo. Eso importa. No sabía qué decir, así que solo asentí con la cabeza, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. Nos quedamos en el mirador un rato, ella hablando de la vida que había imaginado frente a la que tenía. Yo aportaba pequeñas reflexiones cuando me parecía oportuno, pero sobre todo me limitaba a estar allí. En algún momento se sentó en el banco de madera cercano y yo me senté a su lado, más cerca de lo que probablemente debería. Nuestras rodillas casi se tocaban. Ella miraba sus manos, girando su anillo de bodas una y otra vez en su dedo. ¿Debería quitármelo?, preguntó. No lo sé, le dije. Sinceramente, eso es algo que solo tú puedes responder. Ella asintió lentamente, luego se quitó el anillo con un movimiento rápido y lo sostuvo en la palma de su mano, mirándolo como si fuera un artefacto de otra vida. 3 años en un pequeño círculo de oro, dijo. No pesa mucho para lo que se supone que significa. Regresamos más lentamente de lo que habíamos venido, deteniéndonos en puntos aleatorios para mirar nada en particular, solo para evitar el momento en que tendríamos que volver a la vida real.
Cerca del aparcamiento había una pequeña zona de picnic con mesas bajo un cobertizo. Rachel se sentó en una de las mesas, con los pies sobre el banco, y yo me uní a ella. Mi estómago rugió lo suficientemente fuerte como para que ambos lo oyéramos, y ella se rió. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó. Ayer, creo. Yo también, dijo ella. Probablemente deberíamos solucionar eso. Fuimos a un restaurante junto a la autopista, uno de esos sitios con reservados de vinilo agrietado y menús plastificados que no han cambiado en 20 años. Pedimos hamburguesas, patatas fritas y Coca-Colas. Nos sentamos uno frente al otro en un reservado junto a la ventana. Ella picaba más que comía, pero se notaba que se sentía mejor que la noche anterior. De alguna manera, más ligera. Gracias por hoy, dijo, mojando una patata frita en ketchup, por sacarme de mi cabeza. Eso es lo que hacen los amigos, le dije, y enseguida me pregunté si esa era la palabra adecuada para lo que fuéramos. De vuelta en su casa, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Nos sentamos en mi camioneta en la entrada durante un minuto, sin que ninguno de los dos se moviera para salir. Debería dejarte ir, dijo en voz baja. Ya has hecho más que suficiente. La miré y ella ya me estaba mirando, y el aire entre nosotros se sentía cargado de algo que no podía nombrar. No me importa quedarme más tiempo, dije, si lo necesitas. Ella se acercó y puso su mano sobre la mía, que descansaba sobre la consola. Su tacto era cálido y me envió una descarga eléctrica por el brazo. Entra, dijo, solo por un rato. Entramos en la casa y esta vez me pareció diferente, menos como un museo de su matrimonio roto y más como un simple espacio. Se quitó los zapatos junto a la puerta y yo hice lo mismo. Se dirigió directamente a la cocina, abrió una botella de vino y sirvió 2 copas sin preguntarme si quería. Acabamos de nuevo en el salón, pero esta vez se sentó cerca de mí en el sofá, con nuestras piernas tocándose. Hablamos de todo menos de David, menos de Emma, menos de lo que estábamos haciendo o por qué. En algún momento, su cabeza acabó sobre mi hombro y mi brazo acabó rodeándola, y ambos sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero ninguno de los dos se apartó. Marcus, dijo en voz baja mirándome. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía. Sé que esto es complicado. Lo sé, dije, con el corazón latiendo con fuerza. Me besó, al principio con suavidad, con vacilación, y cuando no me aparté, se convirtió en algo más profundo. Mi cerebro gritaba que eso estaba mal, que era la madre de Emma, que debía parar, pero mi cuerpo no le hizo caso. Nos trasladamos al dormitorio de invitados, el que no tenía ningún recuerdo de David, y lo que sucedió a continuación me pareció inevitable, aunque no debería haberlo sido. Después nos quedamos tumbados allí, bajo la tenue luz que se colaba por las cortinas, con su cabeza sobre mi pecho, ambos en silencio. Debería sentirme culpable, susurró ella, pero no lo estoy. Todavía no. Yo tampoco, admití, aunque sabía que acabaría sintiéndome así. Despertarme junto a Rachel fue como entrar en el sueño de otra persona, de esos que sabes que tarde o temprano tendrás que despertar. La luz del amanecer se filtraba a través de las persianas de la habitación de invitados, formando rayas sobre la cama. Ella ya estaba despierta, tumbada de lado, mirándome, con los ojos abiertos, pero perdidos en la lejanía. Podía ver cómo pensaba, procesaba, probablemente se arrepentía. Se me revolvió el estómago. No hablamos de inmediato, solo nos quedamos allí tumbados, en el pesado silencio de lo que habíamos hecho. Finalmente, se incorporó, se cubrió con la sábana y se pasó las manos por el pelo revuelto. Deberíamos hablar, dijo con voz firme, pero triste. Yo también me incorporé, repentinamente consciente de que estaba en la casa donde Emma había crecido, en una cama con su madre, y de que todo lo relacionado con esta situación estaba mal, por muy bien que me hubiera parecido en ese momento. Sí, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Rachel se levantó, cogió su ropa del suelo y se vistió de espaldas a mí. Yo hice lo mismo, buscando a tientas mi camisa, con las manos ligeramente temblorosas. Cuando ambos estuvimos vestidos,
Ella finalmente se volvió hacia mí. No me arrepiento de lo de anoche, dijo con cautela, pero sé que no puede volver a pasar. Asentí, aliviado de que ella lo dijera primero y así no tuviera que hacerlo yo. No ha sido justo para ti, continuó. Eres joven y estás con mi hija, y yo me aproveché de la situación porque estaba sufriendo y me sentía sola, y tú estabas ahí siendo amable. No te aprovechaste, le dije. Tomé mi propia decisión. Los dos lo hicimos. Ella sonrió con tristeza. Es muy amable por tu parte decir eso, pero los dos sabemos que fue un error. No todo el fin de semana. No que estuvieras aquí para mí. Solo esta parte, la parte en la que cruzamos la línea. Lo entiendo, de verdad. Pero oírla decir que fue un error me dolió de una forma que no esperaba. Fuimos a la cocina y ella volvió a preparar café. La misma rutina que ayer, pero ahora todo parecía diferente. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro, y ella rodeó la taza con ambas manos, como si necesitara algo a lo que aferrarse. ¿Qué le vas a decir a Emma?, preguntó. He estado pensando en eso toda la mañana. La verdad, menos la parte en la que nos acostamos juntos. Le dije que estabas molesta por lo de tu padre, que me quedé para asegurarme de que estabas bien, que hablamos y que ahora estás mejor. Ella asintió lentamente. Eso funciona. ¿Y tú qué le vas a decir?, le pregunté. Lo mismo, respondió. Que estoy bien, que te agradezco que te preocuparas por mí, que tienes un buen novio que se preocupa por la gente. La palabra novio pesaba en el aire entre nosotros. Un recordatorio de todas las formas en que habíamos complicado las cosas. Debería irme, dije, aunque una parte de mí quería quedarse. Quería fingir que de alguna manera podríamos arreglar esto. Me acompañó a la puerta, la misma puerta por la que había entrado 2 noches antes, cuando esto era solo un simple favor para mi novia. En el umbral, me detuvo con una mano en mi brazo. Marcus, dijo, y me volví para mirarla. Gracias por verme como algo más que la madre de Emma, por hacerme sentir como una persona de nuevo cuando me estaba derrumbando. No te merecías lo que te pasó, le dije. Y vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Ella sonrió, con los ojos brillantes, pero sin llegar a llorar. Eso espero. Nos abrazamos larga y fuertemente. Ambos sabíamos que era un adiós a cualquier cosa extraña y complicada que hubiera pasado entre nosotros. Cuando nos separamos, me besó en la mejilla suave y brevemente. Cuida de mi hija, me dijo. Lo haré, te lo prometo. Y lo decía en serio, aunque la culpa ya me estaba devorando por dentro. El trayecto a casa se me hizo más largo de lo habitual. No dejaba de darle vueltas a todo en mi cabeza, tratando de averiguar dónde estaba la línea entre ayudar a alguien y cruzar al territorio en el que no tenía nada que hacer. Mi teléfono vibró y era Emma llamándome. Casi no respondí, pero eso habría sido peor. Hola, cariño, dije, tratando de sonar normal. Hola, dijo ella, alegre y feliz. Acabo de hablar con mi madre. Suena mucho mejor. Gracias por ir a ver cómo estaba. Lo que le dijiste le ayudó mucho. Sí, dije, apretando el volante con más fuerza. Solo necesitaba a alguien que la escuchara. Emma siguió hablando de lo preocupada que había estado, de lo contenta que estaba de que yo fuera el tipo de persona que lo dejaba todo para ayudar, de lo mucho que me quería. Cada palabra era como una puñalada. Yo también te quiero, le dije. Y era cierto, pero ahora me parecía complicado de una forma que no podía explicar. Cuando llegué a casa, me quedé sentado en mi camioneta en el aparcamiento durante 20 minutos, mirando al vacío. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y vi el mensaje de Rachel. Gracias de nuevo por todo. Lo digo en serio. Eres una buena persona, Marcus. Por favor, no dejes que lo que pasó te haga pensar lo contrario. Ambos estábamos pasando por momentos difíciles y lo manejamos de forma imperfecta. Es humano. Cuídate. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Tú también cuídate. Vas a superar esto. Luego borré toda la conversación, borré su número, intenté borrar las pruebas aunque sabía que el recuerdo permanecería. Pasaron 3 días y la vida volvió a la normalidad en apariencia. Fui a trabajar, arreglé coches,
Volví a mi apartamento, envié mensajes a Emma como si todo estuviera bien. Ella regresó de Miami y vino esa primera noche emocionada por verme, lleno de historias sobre el nuevo apartamento de su hermana, las playas y los restaurantes. Se acurrucó a mi lado en el sofá y me dijo que su madre parecía diferente, más fuerte de alguna manera, como si algo hubiera cambiado. Solo asentí y la abracé con más fuerza, con la culpa pesando en mi pecho como una piedra. Una semana después, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Reconocí que dentro había una breve nota en papel normal. Marcus no iba a escribir esto, pero luego me di cuenta de que necesitaba decirlo como es debido. Gracias por quedarte conmigo cuando estaba en mi peor momento. Gracias por no juzgarme, por verme como una persona completa, por darme una noche en la que me sentí valorada y viva. Lo que pasó entre nosotros fue complicado e imperfecto, pero también fue un momento de gracia cuando lo necesitaba desesperadamente. Siempre te estaré agradecida por ello. Espero que Emma y tú tengáis algo bonito. Os lo merecéis. Cuídate. Lo leí 2 veces y luego lo guardé en el fondo del cajón de mi escritorio, debajo de unas facturas y papeles viejos, donde Emma nunca lo encontraría. Nunca le conté lo que realmente pasó ese fin de semana. Nunca se lo conté a nadie. Se convirtió en un secreto que llevaba conmigo. No con orgullo, pero tampoco con una vergüenza aplastante. Simplemente como algo que ocurrió en un momento en el que dos personas se necesitaban de una forma que no tenía sentido, pero que era real. De todos modos, a veces pasaba por el barrio de Rachel y me preguntaba cómo le iría, si habría vuelto a pintar, si habría descubierto quién era Sin David. Pero nunca paré, nunca la busqué. Sabía que esa puerta estaba cerrada por una buena razón. Emma y yo seguimos juntos. Seguimos bien. Pero a veces, tarde por la noche, cuando ella duerme a mi lado, pienso en ese fin de semana y en lo que significó. No en la parte física ni en la línea que cruzamos, sino en los momentos previos, cuando yo solo era alguien que estaba presente para aliviar el dolor de otra persona. Esa es la primera parte. Seguid conmigo. El recordatorio de que a veces basta con estar ahí, que se puede ayudar a alguien sin tener todas las respuestas, que ser humano significa tomar decisiones complicadas y vivir con ellas después.